y que pueda iniciar. Vamos a ver, ya te confirmo, Eric. Ahora sí. Adelante, Eric. Muchísimas gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, se escucha bien porque estoy con audífono, entonces no sé si se escuchará bien. Sí, se escucha bastante bien. Excelente, hermano. Perfecto. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Bueno, primero disculparme porque no es habitual de mí ser impuntual, pero mi computadora está un poco viejita. Ya me di cuenta que tengo que cambiarla y me presentó varios problemas. Entonces, primero que nada es disculparme porque, como les digo, no es habitual en mí. Y bueno, vamos a empezar la clase para que no tengamos más demora. Bueno, primero, mi nombre es Eric Fernández Chavarría. Soy miembro del Ministerio de Apologética Católica San Francisco de Sales, como los hermanos que ustedes han estado conociendo en este tiempo. Pertenecemos a la Renovación Carismática y básicamente nos encargamos de dar apología a las personas que están queriendo o necesitadas de esas bases sólidas para no titubear en el Evangelio. Más ahora con tantas corrientes que hay. Y el tema de hoy se presta para esto que acabo de decir. Para esto sirve la apología, para agarrar y ver temas que nos agarran y nos critican todo el tiempo, como son los escándalos de la iglesia. Ese tema, me imagino que todos en algún momento nos hemos tenido que agarrar y confrontar, eh, vamos a ver, positiva o negativamente con algún hermano, algún pseudocatólico, algún protestante, algún ateo, que nos agarre y nos cuestiona este tema que es tan polémico. Entonces aquí vamos a encontrar algunas respuestas y aparte las respuestas que tienen ustedes. Ok. Bueno, como pueden ver en la pantalla, eh, ¿qué son los escándalos de la iglesia? ¿Por qué sufrimos o vivimos tantos escándalos y por qué en muchas ocasiones hasta nos sentimos avergonzados o apenados por lo que hacen muchos líderes de la iglesia? Cualquier cosa que sea motivo de, de especulación casi que va a ser catalogado como un escándalo. Ahí en las imágenes pongo cuatro escándalos, si pudiéramos llamarlo de alguna forma, que hemos agarrado y hemos vivido en estos últimos años. Bueno, el primero, cuánto no se dio y cuánto se habló sobre la renuncia del Papa Benedicto XVI. Eh, yo para ese momento, contándoles mi testimonio, eh, pues a mí me dolió. Me dolió mucho esto porque yo era un hombre que yo admiro. Él, si no me equivoco, ahí me corrigen, él tiene eh, 7 maestrías. Es creo que el papa más estudiado de toda la historia. Es una persona que admiro por su conocimiento no solo en apología, sino en doctrina y en todas las áreas. Eh, para mí es lo que me gustaría llegar a hacer a mí en la parte del conocimiento. Este señor Ratzinger o Benedicto simplemente es una biblioteca. No puedo calificarlo como menos, sino como biblioteca, un erudito de las cosas de Dios. Pero su renuncia no fue única. Ya anteriormente había habido una renuncia y lo que pasa es que teníamos tantos años de no oír esto que nos pareció algo sensacionalista y algo que pasaba más de nosotros. Qué bonito agarrar y hacer el escándalo. Sin embargo, si nosotros nos agarramos y nos ponemos en la posición del Papa Benedicto, el Papa Benedicto ya tenía varias enfermedades y el peso de los años. Entonces él en una entrevista, él agarró y dijo que mejor dejaba el, el, ¿cómo se llama? El papado a una persona que tuviera más energías. Yo
Les voy a contar mi ejemplo. Yo tengo 42 años y ya a mí me duele la espalda. No sé a ustedes cómo están de salud o la edad de ustedes, pero conforme van pasando los años, ya uno empieza a padecer de cosas que no padecía nunca en la vida. O sea, yo cuando me iba a imaginar yo saltando y brincando por todos lados y ahora tengo problemas de la espalda. Entonces ahora yo no me imagino ya con 62 años, que no es la edad de Benedicto, yo no me imagino con 62 años de acarreando muchas responsabilidades y muchas cosas. Eh, Cualquiera puede decir, bueno, es que, ¿qué hace el Papa? Bueno, ¿qué no hace el Papa? ¿Qué reuniones no tiene? ¿Qué lugares no tiene que visitar? Sus agendas. Es una infinidad de cosas y para una persona con problemas de salud, por lo menos yo en la parte humana, yo lo veo aceptable y lo veo como normal que él haya preferido agarrar y darle las riendas a alguien que tuviera más fuerza. Y que en realidad con la entrada de Juan Pablo II, él vino a refrescar, por decirlo de alguna palabra, lo que es la iglesia y algunas cosas que tal vez eran muy conservadoras. Se había manejado muchas cosas conservadoras. Incluso yo en algún momento yo decía, bueno, la iglesia necesita renovar algunas cosas. Eh, no en doctrina, sino, vamos a ver, lo primero que hizo el Papa Francisco fue agarrar y quitar su trono, usar zapatillas sucias que había cargado que había usado hace 10 años y un montón de cosas. Te recuerdo que la primera semana también agarró y destituyó a un cardenal que creo que le decían el Púrpura. Ese cardenal paseaba por las calles de Italia en limusina y tenía su lugar donde vivía era de lujo. Entonces, al él no tener esa forma de vivir franciscana, si alguno es franciscano entenderá lo que le estoy diciendo, y aparte demasiado ostentosa, no va con lo que predicamos, no va con lo que Cristo nos enseñó, no va con agarrar y dar la túnica al hermano. Entonces, este papa fue destituido, fue lo que hizo la primera semana el Papa Francisco, y eso dio de qué hablar y le dio nuevos aires a la iglesia. Entonces, hay muchas cosas que al principio la vemos como un escándalo o pensamos que es un escándalo, pero tal vez son para bien. Y en mi caso personal, como les digo, sí necesitaba un poco de ese refrescar. ¿Qué fue lo que hizo el Papa Benedicto? Agarró y puso todo lo que había en papelería, por decirlo de alguna palabra, o administrativo, lo puso en regla. Él agarró y dejó los cimientos de lo que está construyendo, lo que está haciendo Juan Pablo II. Mucho de lo que está haciendo Juan Pablo II es gracias a que el Papa Benedicto XVI logró agarrar y dejar esas bases. Vamos a seguir porque si no nos atrasamos. Después ahí a la derecha tenemos uno de los escándalos más grandes de la iglesia, si no, sí, puede ser uno de los 10 escándalos más grandes de la iglesia, que es el famoso caso del padre Cutié, un padre que era escuchado por muchas personas, tiene un don de palabra bastante bueno. Yo lo escuché en muchas ocasiones, daba gusto agarrar y escucharlo. Y en un momento a otro se vio un enredo con una mujer con la que terminó casándose y actualmente estaba viendo un documental y tiene un hijo ahorita creo que anda por los 12 años y una hija de 10. Entonces, el primer escándalo fue agarrar y salir con esta mujer y el segundo escándalo eh, fue agarrar y salirse de la iglesia. Él actualmente no está en la iglesia católica, él está en la iglesia eh, episcopal, pero no es, incluso ellos se llaman católicos, más católicos que los católicos, se dicen, pero no, en realidad esta iglesia episcopal propiamente de Estados Unidos, que trae raíces de Estados Unidos, es de doctrina anglicana. Entonces, si recordamos un poco, la iglesia anglicana es aparte de lo que es la iglesia católica y tienen algunas cosas diferentes. Entre ellas, tal vez la más importante es que ellos no reportan o no aceptan el papado. Entonces por ahí estamos mal. Después, en la parte del lado izquierdo, otro escándalo que es el del padre de Víquez.
hace poco, de aquí de Costa Rica. ¿Todos son de Costa Rica, Cindy? ¿Estará por ahí? ¿Todos son de aquí de Costa Rica? Hermano, creo que la mayoría, pero creo que sí hay gente de afuera. Ok, para ponerlos en contexto, entonces aquí en Costa Rica había un padre que se le acusó de violaciones a menores y se escapó para México. A los meses lo encontraron en México y lo trajeron de vuelta a Costa Rica. Fue un caso muy sonado a nivel de nosotros. También del lado derecho, de la parte inferior, vemos un anuncio. Este sí me pareció súper llamativo cuando estuve creando esta exposición, porque vean, le hicieron un cartel a este sacerdote. Imagínese, o sea, imagínese el grado, le hicieron un cartel que dice, fuiste víctima, denúncialo. O sea, yo no entiendo la magnitud a la que llegó ese escándalo en México, porque fue en México, para agarrar y poner un cartel. Ya leyendo un poco el trasfondo de ese sacerdote que se llama Eduardo Córdoba, se le acusaba de más de 100 violaciones. Incluso la iglesia lo agarró y lo separó inmediatamente, porque eran demasiadas las acusaciones que tenía. Pero sí, interesantísimo, por decirlo de alguna forma, un cartel tan grande en una calle principal de México. La iglesia Perdón, santa, Eric, es que me entró una llamada a Irving para ver si ya habíamos podido comenzar, pero sí, ya le confirmé. Y sí, de hecho, tal vez ahorita no hay hermanos de otros países, pero sí nos acompañan viendo la clase después. perfecto, entonces ahí los puse en contexto de las personas que están ahí y así explico porque algunas filminas traen personas de Costa Rica, entonces para explicarlo mejor. Ok, Gracias. gracias. Ok, bueno, esto es muy importante porque es algo en lo que podemos agarrar y tener algún grado de equivocación, y es si la iglesia es santa y pecadora, pues jamás, ¿verdad? Jamás va a agarrar y ser santa y pecadora, ninguno de los dos términos coincide. La iglesia es santa porque es fundada por un santo. La iglesia es Jesús, entonces la iglesia nunca puede ser, nunca podemos cometer el error de agarrar y decir que la iglesia es mala, que la iglesia es corrupta, que la iglesia es pecadora, porque estaríamos diciendo que Cristo es mentiroso, que Cristo es corrupto, que Cristo es pecador. Entonces hay que tener cuidado a la hora de agarrar y hacer esta aseveración, porque la iglesia siempre va a ser santa. Sin embargo, sin embargo, en la iglesia habemos pecadores en conversión constante. Bueno, que menos ahorita no conozco una persona que se declare santa. Todos estamos en ese proceso de agarrar y intentar hacer las cosas como Dios manda, pero es una lucha diaria. Pero tal vez haya alguien que agarre y diga, bueno, yo soy santo. De momento, no le creería porque la Biblia dice que todos son pecadores. Creo que más adelante sale el pasaje donde lo dice. Entonces, en base a que todos somos pecadores, todos estamos anuentes a agarrar y cometer un error. Cuando nosotros agarramos y señalamos y tachamos a alguien, debemos tener cuidado. Recuerdo que hace un par de años salió libre un sacerdote después de más de 10 años de estar detenido por ¿cómo se llama? Porque lo habían acusado de violación, dos personas. Después de 10 años ellos agarraron y dijeron que nunca los agarró y nunca los abusó y simplemente que ellos mintieron. Ese sacerdote fue liberado después de 10 años de estar en prisión. Entonces, saber cuántas personas lo agarraron y lo señalaron y él siendo un santo, o por lo menos estaba en el buen camino, pero llegaron personas del enemigo y lo agarraron, lo metieron en una trampa y al final él pagó fuertemente esa maldad en una cárcel. Entonces, debemos agarrar y tener cuidado primeramente a quién señalamos. Muchas veces yo escucho en la iglesia cuántas personas agarran y critican al Padre. Y fuera que lo agarran y hacen una crítica constructiva,
pero regularmente las críticas son destructivas. Que el padre es aquí, que el padre es allá. Pues sí, algunos sacerdotes sí se pasan un poquitillo de la raya. Yo he conocido bastantes que rayan en lo excéntricos, inclusive la forma en que agarre y dan la homilía. Sí, es un poco, puñica, no habitual, para no decir otra palabra, pero aún así debemos agarrar y tener cuidado porque la iglesia también tiene muchos carismas y muchos dones, y entre esos dones y carismas están estos caracteres o características de las personas que los hacen únicos. Eh, He escuchado sacerdotes que supuestamente roban, que supuestamente fueron violadores, que supuestamente son eh, mentirosos, etcétera. Pero tenemos que tener cuidado porque podemos estar señalando a un hijo de Dios y a un inocente. Y hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, ahorita no recuerdo el pasaje, pero en un pasaje del Nuevo Testamento dice que hay de aquel que hable de uno de mis hijos. Entonces es una palabra que da Yahvé en el Antiguo Testamento y que hasta el día de hoy se mantiene vigente. Entonces hay que tener mucho cuidado con la lengua y con el tema de señalar. Recordemos también la parábola, la enseñanza de Jesús de no mires la paja en el ojo de tu hermano, sino mira la viga en el tuyo. Como les decía, la iglesia es santa. Lo decía San Pablo, y en Efesios 5, del 25 al 27, dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para santificarla, purificándola mediante el baño de agua en virtud de la palabra y presentándola resplandeciente a sí mismo sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada, inmaculada, sin manchas. La iglesia es santa. Esa es la verdad absoluta. Pero, como les decía, los pecadores, dice en 1 Juan 1:10, si dijéramos que no hemos pecado, nos hacemos, para ver, coger esto, nos hacemos a él, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por eso hay que agarrar y tener mucho cuidado con la expresión cuando decimos que la iglesia es santa, pero realmente hay pecadores en ella y que estamos anuentes o expuestos a fallar. ¿Puede haber un escándalo en la iglesia? Sí, claro. En Mateo 18, de 6 al 7 dice, al que haga caer a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en lo más profundo del mar. Yo siempre que leo este pasaje, siempre me asusto. Me asusto porque al final nosotros como cristianos, no sin tener ningún título, no sin llamarse expositor de, ¿cómo se llama? El ministerio católico, no. Solamente llamándonos o poniéndonos el título de cristianos o llamándonos hijos de Dios, ya estamos en el blanco de las personas para que nos agarren y nos señalen. Pero regularmente cuando leemos esto pensamos en esas personas que nos van a señalar o que nosotros señalamos. Pero vean lo que dice después. Hay del mundo a causa de los escándalos. Tiene que haber escándalos, pero hay del que causa el escándalo. Cuando leemos este pasaje de la Biblia tenemos que agarrar y poner nuestras barbas en remojo y pensar y analizar, hacer un examen de conciencia. ¿Realmente yo soy un escándalo? ¿Seré yo un escándalo con el vecino? ¿Seré yo un escándalo de mi cristianismo con mi esposa? Muchas veces pasa eso. Muchas veces nuestros hijos nos agarran y nos dicen, para ser como mi papá, mejor no. Para ser como mi mamá, mejor no. Qué terrible agarrar y escuchar unas palabras así. Eh, yo antes tenía problemas de carácter, o no tenía carácter, más bien no controlaba mi carácter. Y mi familia me criticaba mucho. Hace como unos meses para atrás, y obviamente yo vengo en un proceso de la iglesia bastante
bastante fuerte y he tenido que cambiar muchas cosas en mi vida. Y hace como sí, como un año, agarró a mi hija y me decía, papi, estoy orgulloso de usted. ¿Cómo ha cambiado usted? Y me sentí tan orgulloso de agarrar y ver que lo más difícil es que los miembros de la familia cambien la perspectiva de uno. De hecho, hay un dicho que dice es que si quieres conocer a una persona, pregúntale a su familia o a sus vecinos. Cuando uno logra cambiar la perspectiva de la gente que está cerca de uno, es cuando uno siente que realmente ha cambiado, porque a esas personas uno no las va a engañar, esas personas te conocen. Entonces, cuando esas personas te conocen, esas personas no quieren ir a la iglesia porque no quieren ser como nosotros. Entonces, debemos de tener mucho cuidado si nosotros somos motivo de escándalo. No si el padre Cutié es escándalo, no si el padre Minor es escándalo, no, si yo soy motivo de escándalo. Porque para mí esta exposición no se trata de agarrar y ver los pecados de los sacerdotes, de los grandes expositores de apología, no. Esta exposición se trata de agarrar y hacer un examen de conciencia para ver si yo soy motivo de escándalo. Porque si no me agarro y no me examino, de nada me sirve agarrar y estar en esta exposición, incluso en la iglesia, porque estaría siendo piedra de tropiezo y dice, ay, al que es causa de los escándalos. En Mateo 13, del 24 al 30, nos dice, Jesús le propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino del cielo, de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espinas, apareció también la cizaña. Entonces los servidores fueron a decirle al patrón, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esta cizaña? Respondió el patrón, eso es obra del enemigo. Los obreros le preguntaron, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, dijo el patrón, pues al quitar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Dejémoslo crecer hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores, corten primero la cizaña, hagan fardos y arrójelos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdelo en mi bodega. Cuando hay un escándalo en la iglesia y me pueden responder, pueden abrir el micrófono, me pueden decir quiénes son las personas más afectadas. Un sacerdote hizo algo malo. Pongamos el padre Cutié. ¿Quiénes fueron las personas más afectadas? En su opinión. Para mí la iglesia, La iglesia refiriéndose a todos nosotros como comunidad. Los fieles. Perfecto, perfecto. Exactamente. Gracias a las dos personas que participaron. Vivimos señalando a las personas. Vivimos señalando el padre Cutié que agarró y se metió con una mujer y esto y lo otro. Pero ¿cuántos fieles dejaron la iglesia a causa de este escándalo? Porque nosotros no dimensionamos. Este predicador, este sacerdote, sí, era un predicador católico, ¿cuántos seguidores tenía? ¿Y cuántos seguidores dejaron de seguir a Jesús? Si bien es cierto, porque estaba mal su fe y estaba mal su fundamento, porque debían seguir a Jesús, pero lo siguieron a él, pero ¿cuánta gente creen que pudo haber sido arrastrada? ¿Cuántas personas no católicas tuvieron más armas para agarrar y señalarlo? Entonces, cuando agarramos y pensamos en agarrar y sacar el trigo de la iglesia a esa gente mala, debemos entender que Jesús nos dejó esta parábola para entender que no solo se va a arrancar a la gente mala, se va a arrancar a la gente buena. Yo les voy a contar súper rápido. Yo estuve en un grupo de la iglesia en el que yo no sabía en ese momento, sacaron a una persona de un grupo de la iglesia, no sabía yo porque eso fue en San José y él se pasó por el lavado de San Rafael abajo y nosotros empezamos a seguirlo, era un apologista muy conocido, tenía mucha facilidad de palabra
y tenía mucho conocimiento. Realmente era una persona que conocía de las cosas de Dios. Lo empezamos a seguir durante un año, hicimos un grupo de 12 personas, de hecho, muy interesante. Y para no alargar la historia, esta persona terminó, este líder terminó violando a una hija de un compañero de nosotros. Definitivamente el grupo casi estuvo a punto de deshacerse hasta que nos acogió el grupo de, ¿cómo se llama?, del Ministerio de Apologética, y por dicha no nos agarramos y no nos perdimos en esa desesperación. Pero arrancar a una persona que está haciendo el mal siempre va a implicar traerse a personas inocentes. Esas personas que agarran y siguen el camino de Dios, pero que al final están mal encaminados o están engañados por esa gente que también está en la iglesia. Es que ahí nunca dice que la cizaña está fuera de la iglesia. Dice que la cizaña está sembrada a la par del trigo. Entonces también Dios nos dio el discernimiento para nosotros poder agarrar y entender quién es bueno y quién es malo. Y el Espíritu Santo de nosotros debemos pedirle la guía para que nunca nos deje caer en un horror, porque ya no sería ni error, sería horror, y realmente es muy lamentable. Bueno, Mateo 9, del 9 al 13 dice, vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Eh, Siempre nos dirán, ese santulón, esa persona que va a la iglesia, que es un mosquita muerta, un agazapao, pero al final mientras nosotros estamos haciendo las cosas bien, nada de eso nos debería mover. La opinión crítica destructiva no sirve para nada. Hay críticas constructivas, las cuales nos ayudan a crecer y podemos agarrar y pesarlas, también dependiendo de lo que viene. Decía un pasaje en la Biblia que en la multitud de consejos está la sabiduría. Cuando uno escucha a mucha gente que le dice diciendo, mira, es que estás equivocado en eso, estás equivocado en eso, deberíamos detenernos un momento y analizar con la palabra de Dios a ver si estamos equivocados. Porque muchas veces en el camino de Dios, queriendo hacer las cosas buenas, nos podemos agarrar y nos podemos equivocar. ¿Se pierde la autoridad por pecar? Por supuesto. Por supuesto que se pierde la autoridad por pecar porque al final nos resta credibilidad. Imagínense eh, a Jesús no teniendo autoridad cada vez que hablaba. Dice que cuando Jesús hablaba se sentía la autoridad. En Romanos 3:3 dice, no importa que algunos fueran infieles, es que su fidelidad es, es que su fidelidad va a anular la fidelidad de Dios. Y oiga cómo lo responde, nunca jamás. Nunca el pecado puede agarrar y opacar las cosas buenas que ha hecho Jesús y la iglesia santa. Nunca puede agarrar y opacar el pecado a toda la serie de cosas que han hecho los santos. Me imagino que muchos de ustedes son devotos a un santo, a la Virgen María. Bueno, en este caso yo estoy metido en un grupo que se llama, aparte del Ministerio de Apologética, estoy metido en un grupo que se llama Fraternidad de San Francisco de Asís. Entonces es un grupo que seguimos a San Francisco y dicho paso nos dio mucha alegría cuando vimos que el Papa se agarró y se puso el nombre de este santo. Eh, no podemos agarrar y opacar todo lo bueno que ha hecho la iglesia con pequeñas cosas que ha hecho algunos contados. Y ustedes dicen, no, Ari, ¿cómo que contados? Y hay un montón de escándalos. Sí, pero ¿cuántas personas hay en la iglesia actualmente? ¿Cuántas personas han habido en la iglesia desde el 2022 para atrás? No sé, ¿cuántos billones de personas han estado en el camino de Dios? Y por unos 100 o 200 que hayan hecho las cosas mal, no se puede tachar a la iglesia. Mateo 21, el 41 al 43, Lagare nos dice, entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos, les dijo, en la cátedra de Moisés se han sentado los fariseos y los escribas y los fariseos. Haced pues y observar todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen, atan cargas pesadas
y las echan a las espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Este texto me pareció súper interesante porque nos agarra y nos da otra perspectiva. Hay muchos líderes de la iglesia que no actúan de forma correcta. Sin embargo, si su doctrina está fundada en la Biblia, debemos seguirlos. Debemos seguirlos. ¿Por qué? Porque es la enseñanza de Jesús. No podemos agarrar y solo ver al mensajero. Debemos agarrar y analizar y ver el mensaje. El mismo Jesús, imagina que le está diciendo a los judíos y vea a los que estaban predicando, escribas y fariseos. Recuerden cuántas ni siquiera fueron críticas lo que les hizo Jesús. Eh, ¿Cómo le podría decir? Eh, no sé si insultos. Jesús incluso los llamaba eh, sepulcros. Sepulcro les decía. Imagínense el grado de confrontación de Jesús con estas personas. Y vea lo que dice el Evangelio. Dice, haced pues y observar todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta. Entonces, igual refiriéndome a la imagen de Maynor de Jesús Calvo, que fue un sacerdote muy conocido en Costa Rica, muy conocido, yo creo que de los más conocidos, oír al padre Maynor y era una belleza. O sea, yo podía agarrar en ese momento, hace 10 años, no, hace 12 años, yo no era católico. Yo antes era un hermano separado y me convertí al catolicismo hace 12 años más o menos. Eh, Dicen que no es muy habitual que un protestante se convierta al catolicismo, pero en el caso mío sí es, ya que escudriñando las cosas de Dios, agarré y me di cuenta que la Iglesia Católica es la única y principalmente fue un tema que fui con mi esposa a visitar una iglesia y era en Semana Santa y el sacerdote empezó a hablar de los discípulos de Maús y de la Eucaristía. En ese momento mis ojos se abrieron, entendieron que lo que estaba hablando era la Eucaristía y hasta aquí 12 años después, aquí estoy predicando de la única iglesia de Dios. Entonces, volviendo al tema del sacerdote, me dando el testimonio, volviendo al tema del sacerdote, era una persona que daba gusto escucharla, que jalaba masas y que al final fue acusado de un homicidio, del homicidio de Parmedio Medina. Sin embargo, hasta donde tengo conocimiento, no fue culpado por eso, sino se le retuvo en la cárcel por otros cargos, pero no por lo que se le culpaba y por lo que hizo escándalo al mundo, por lo menos en Costa Rica. Entonces, si esa persona realmente no hizo ese daño, ¿cuántas personas lo agarramos y lo criticamos y lo juzgamos? Al final creo que él fue condenado por un tema de bienes. Este escándalo sí me conmovió, para serles honesto, del sacerdote Marcelo Araya. No recuerdo si fue hace 3 años. Este sacerdote iba en su auto y atropelló a una persona, no recuerdo si era adulto o niño, y huyó. Entonces algunos conductores se pusieron a seguirlo y vieron que él se metió a una parroquia. Y ya investigando se dieron cuenta que era el sacerdote, llegó la policía y lo hizo sacado de la iglesia. Con esto se viralizó este tema muchísimo. Se viralizó muchísimo y vean lo que es la diferencia entre juzgar y ponerse en los zapatos de la persona. Yo no conozco a ese sacerdote, dicen que era muy bueno, que era muy buena persona, o es porque no ha muerto, y cometió un error. Y no sé cómo le juegan los nervios a las personas. En el caso de mi esposa, cuando está nerviosa se ríe. Una vez la iban a asaltar y se puso a reír, para que imaginen el grado de locura que puede llegar el ser humano cuando está con nervios. No sé si el sacerdote es nervioso, pero al final él huyó. Eh, no estoy diciendo que fue lo correcto, ni lo estoy justificando jamás, pero al final somos tan rápidos para agarrar y levantar el dedo y señalar. Decía un sacerdote que
que abogó por él, que decía que ¿qué nos separa a nosotros de la muerte y de la cárcel? Un segundo, una mala decisión. Nosotros vamos manejando, nos distraemos viendo el celular, o nos habló el copiloto, nos distraemos y podemos terminar en la misma situación que ese sacerdote. Hay un micrófono abierto. Si me ayudaran a apagarlo, se los agradecería. Ya voy a revisar. Gracias. Entonces, decía ese sacerdote que quién nos separa de la muerte y de una cárcel. Hagan un momento, interioricen qué nos puede agarrar y nos puede llevar a la cárcel o a la muerte. Simplemente puede ser que no amanezcamos mañana. Simplemente puede ser que mañana movimos un vaso y ese vaso se cayó encima de la cabeza de alguien y le hizo un daño. Puede ser que agarramos y tocamos el botón equivocado y lesionamos a otra persona. ¿Quién nos agarra? Nos separa a nosotros de la cárcel. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de juzgar. Dice Mateo 23, del 1 al 3, y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca lo que dice la Escritura? La piedra que los constructores desecharon es la piedra angular. Se ha convertido, fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo al pueblo que rinde sus frutos. Esta palabra se la dio Jesús a los judíos, es súper fuerte. Al final les estaba hablando de nosotros ay, puñe, que se me olvidó el nombre. Bueno, los creyentes. Recuerden que antes la promesa era para el pueblo judío únicamente era para el pueblo judío, y ahora nosotros entramos en esa promesa con el sacrificio de Jesús. Entonces, ese ejemplo, como les digo, me conmueve mucho y sí quería tocarlo e interiorizarlo. Pedofilia en todo el clero. Desde 1950 la Iglesia de los Estados Unidos ha tenido más de 100.000 sacerdotes. Durante este periodo de más de 50 años, 4.450 o ligeramente un poco más del 4% reportado hasta febrero del 2004 fueron acusados de molestar a menores, no de abusar de ellos, sino de molestar. Es el número total es el número total de acusados, más no de los encontrados culpables. ¿Ven la diferencia? La mayoría de dichas acusaciones fueron hechas bajo el cargos falsos e intereses de avaricia, con la esperanza de obtener ganancia en un acuerdo monetario. Siempre hablamos de la oveja negra, ¿verdad? Siempre hay una oveja negra en la familia. Regularmente una familia numerosa son de 10. Bueno, en una familia numerosa siempre hay una ovejita negra. Pues ese porcentaje es altísimo comparado a ese porcentaje de un 4% de... Es demasiado bajo. Es demasiado bajo. No estoy justificando. Nunca mi intención dando este tema va a ser justificar. Nunca. Nunca voy a justificar nada. Para eso está Dios y Dios nos defiende a cada uno de nosotros. Pero sí es importante agarrar, y cuando nos agarran y nos hacen ataques, porque yo sí recibo bastantes ataques de hermanos separados. De hecho, toda mi familia es son hermanos separados. Yo recibo constantemente esos ataques y hay que tener bases para agarrar y poderse defender. La persona que falsamente acusó al arzobispo, lo que les decía ahora, el arzobispo de Chicago, mismo que posteriormente mismos que aceptaron posteriormente haber mentido, los presuntamente culpables de pedofilia son solo una pequeña minoría del total de los acusados. Igualmente vale recordar que estos casos no sucedieron de repente en un mismo tiempo, sino que fueron ocurriendo aisladamente durante un transcurso de más de 50 años. Lo que les decía, ¿cuántos cristianos católicos hay de 2022 para atrás? Es un número increíble. Algunos de esos sacerdotes fueron retirados del servicio de la iglesia mismas décadas atrás, y otros cientos han fallecido, haciendo imposible
haciendo imposible cualquier tipo de defensa en su nombre. No podríamos haber tenido a Cristo como nuestro Salvador sin tener a Judas para traicionarlo. Pues sí, la frase es un poco interesante. Algunos de los miles de sectas no católicas abiertamente admiten que han ordenado ministros homosexuales, caso como los pastores violadores. Bueno, los que son de bastante edad, recordarán a un pastor de hace muchísimos años, yo estaba muy pequeño, en Costa Rica, que se llamaba Zacarías. Él tuvo bastantes problemas con mujeres. Me podría poner aquí muchísimos casos de sacerdotes, perdón, de pastores, cuántos escándalos tienen ellos y no son tan sonados por los medios. ¿Por qué? Porque es una iglesia separada en el garaje de San Rafael, otro que está en una iglesita pequeña ya en Coronado, otro que está allá en Guanacaste, y los ven como aislados, no los ven como una iglesia, pero si usted los agarra y los uniera, sería una locura. Eh, bueno, yo he visto eh, temas descabellados dentro de la iglesia evangélica, pero descabellados. Eh, incluso yo, para que se rían un poco, cuando yo empecé en la iglesia protestante, me invitó un muchacho del trabajo y yo agarré y yo fui, pero fui más que nada porque me gustaba una muchacha. Había una muchacha panameña que iba a esta iglesia y me gustaba, entonces quise agarrar y ir a ver si podía acompañarle a la iglesia y si así podía agarrar y ligarle, decimos aquí. Me metí a la iglesia y todo, me metí en la parte de atrás del culto y entonces en eso el pastor agarró y levantó la mano y dijo, eh, dígame si hay alguien nuevo que nos visita. Pues aparentemente todos los de atrás se pusieron de acuerdo y me agarraron y me señalaron. En eso agarró y se vino el pastor desde el frente, era una iglesia pequeña, en una casita. Y en eso agarró y cuando me di cuenta, me rodearon todas las personas. Hicieron un círculo alrededor mío y me empezaron a golpear la cabeza, a golpear los hombros, a golpear la espalda. Y yo tenía escasos 14 años. Yo era bastante pequeño. Me agarré y me asusté, me tiré al piso, donde me estaban golpeando y me estaban diciendo, sal demonio, porque al final lo que querían, ya después lo entendí, que lo que querían era sacarme el demonio, según ellos, y me golpeaban para sacarlo a punta de golpes. Yo me escabullí por debajo, me metí en medio de las piernas de ellos y salí de esa iglesia y nunca más volví. Pero era las cosas interesantes que se ven afuera y que eso no lo comentan los medios ni nada. Eh, Hace poco yo estaba súper indignado porque había un caso de que un pastor no podía caminar ni tocar el suelo. Entonces agarraba y se pasaba, para poder caminar por medio de la congregación, creo que es en Brasil, se paraba encima de las mujeres embarazadas, de niños de 4 años, de viejitos. O sea, él tenía que ir de un lugar a otro, eh, poniendo sus pies, caminando sobre la gente. Es una completa locura para una persona que tiene una, una inteligencia normal. Eh, Puño, que podría orar aquí todo el día. Me recuerdo un escándalo en Brasil también, donde un pastor le decía a sus fieles que, que el esperma, su esperma, era el Espíritu Santo. Entonces, para poder llegar al Espíritu Santo, las mujeres tenían que llegar y tener relaciones con él de tipo oral. Disculpen la comparación, no sé si el ejemplo es muy crudo para los oyentes, pero así salió en el periódico. Entonces, de nada nos sirve taparnos los oídos a los escándalos que vive en la Iglesia Católica, cuando los escándalos de la Iglesia de los hermanos separados son abominables. Eh, es que no terminaría porque conozco muchos casos y mucha gente cerca, y ustedes pueden agarrar y verlo en los medios. O sea, la corrupción en la Iglesia evangélica es muy grande. ¿Por qué? Porque no hay un control, porque un pastor no necesita agarrar y estudiar 7 años como se estudiaba antes el sacerdocio, y ahora son 9, ahora se estudia 2 años más. No necesitan estudiar 9 años para ser pastores. Simplemente agarran y se abren la cochera de su casa y ya son agarrar y son los nuevos pastores. Y por eso no tienen leyes, ni reglas, ni entendimiento, ni conocen la palabra, y se dan muchas cosas para agarrar y caer en escándalos. Muchos de ustedes han tenido que ver los videos en internet
donde sale una pastora pidiendo $1,000. Ella sale pidiendo $1,000. Pide que agarren y se pongan el dinero en el oído y escuchen donde Dios les está hablando. Imagínense la aberración. Pónganse el billete en el oído y escuchen a Dios. Les está hablando por medio del billete. Tienen que agarrar y donar $1,000. Bueno, pobre las personas que son de recursos bajos y que al final dieron su dinero a estas personas que simplemente eran falacias y los estaban engañando. Caminando encima de las personas, engañando mujeres, despojándolos a los pobres de sus posesiones, la Iglesia Católica, la que siempre termina siendo el foco de los detractores, bajo el microscopio buscando cualquier posibilidad de algún desliz para presentarlo al mundo orgullosamente fuera de proporción. ¿Acaso no dijo Jesús, aquel de vosotros que esté sin pecado, que arroje la primera piedra? Nos pasa mucho que agarramos y criticamos y no vemos el pecado que tenemos. Al final, cada uno de nosotros carga sus luchas, no voy a decir sus pecados, voy a decir sus luchas. Cada uno de nosotros lucha con un matrimonio no tan asertivo, con un patrono no regido por recursos humanos, por vecinos no tan amables, eh, por injusticias que pasan con solo salir de la casa. Muchos de nosotros luchamos con nuestro carácter y esas luchas son las que nos van haciendo mejores cristianos. No hay que desvalorizar esas luchas, sino agarrar y verlas. Eh, Hay una santa que se llama Laura que dice que es una frase hermosa, pero no me la sé toda. Con las piedras que me tiraron, construí mi castillo. Si quiere lo buscan para que lo vean. Pero es una frase magnífica. Con las piedras que me tiraron construí mi castillo. Es de una santa llamada Laura. Pueden agarrar y buscarlo. Condenamos a todos, a todo el Islam debido a las acciones de algunos militantes. Condenamos a Pedro debido a la acción de Judas. Pues es una buena acción. ¿Cuántos agarramos y tachamos a los talibanes? A las personas que practican el Islam cuando no eran ellos, sino es un pequeño grupo terrorista eh, que entiende totalmente mal, o, perdón, no entiende lo que es el amor de Dios. Si bien es cierto, ellos no aceptan a Jesús como Dios, pero la enseñanza que dio Dios, Yahvé, ellos sí la conocen y la transgiversan increíblemente al punto de creer que si ellos mueren, como kamikazes, ellos agarran y van directo al cielo. O sea, es un boleto, agarrar y matarse, un boleto directo al cielo, matar a los demás. Cosa que nosotros sabemos que no es así, pero no son todos los que practican el Islam, son pequeñas personas. Imagínense que nosotros hubiéramos condenado a Pedro porque traicionó o, o dijo que no conocía a Jesús y después fue el primer papa. Si nosotros lo hubiéramos condenado a la primera, no estaría la iglesia que nosotros conocemos ahorita, o tal vez Jesús la hubiera utilizado otra persona, pero los caminos de Jesús son perfectos. Incluso yo creo personalmente que si Judas se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. En este caso Judas prefirió agarrar y ahorcarse. En Primera Juan sale la historia por si la quieren ver. Seguimos hablando. Jesús está rodeado de personas que pecaron. Pusimos ahorita el caso de Pedro. ¿Y qué más? Y Judas. Y ahorita podemos agarrar y recordar al incrédulo de Tomás. ¿Qué decía Tomás? Murió Jesús, estuvo con ellos, vio los milagros de Jesús. Murió Jesús, les profetizó que iba a resucitar al tercer día. Lo que pasa es que no entendieron. Y cuando llega Tomás dice, hasta no ver, no creer. Y no le bastó con decir eso. No le bastó con decir eso, sino le dijo, voy a meter la mano en su llaga y el dedo en su costado. Wow, una persona que caminó con Dios con ese grado de incredulidad, increíble.
Los hermanos Santiago y Juan, ellos sí son unas joyitas. Cuando no lo recibieron en un pueblo, le dijeron a Jesús que si podían orar para que cayera fuego sobre ese pueblo. Y imagine qué hombres más misericordiosos los 12 discípulos. Todos estamos llenos de pecados. Lo que pasa es que queremos agarrar y escandalizarnos sin agarrar y entender que todo esto es parte de. Jesús mismo se sentó a la mesa a comer con los pecadores, señal de que todos son bienvenidos a su mesa. Mateo 9:10 dice, y sucedió que estando en la mesa de Mateo, muchos publicanos y pecadores vinieron a reclinarse con Jesús y sus discípulos. Viendo lo cual, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y con pecadores? Él los oyó y les dijo, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores. Me quedo con esa frase. Yo tampoco he venido hoy a juzgar, ni tampoco a defender. No voy a defender al padre Mayno, no voy a defender al sacerdote Cutier, no vengo a defender a nadie, porque no es mi trabajo ni mi función, pero sí agarrar y hacer un examen de conciencia e interiorizar que todos, en medida grande o en medida pequeña, pecamos. Alguno de ustedes tal vez me dirá, Eric, pero es que mi pecado es muy pequeño. Mi pecado es chiquitico, no agarra y no se compara. ¿Algún hermano tiene Biblia para que me lea un texto? ¿O se Yo los lo digo de tengo aquí a la memoria? par mía, Eric. Perfecto. ¿Se me puede buscar, por favor? Porque es que no lo tengo en la firmina. Hasta ahorita lo recordé con esto. Proverbios 6. El libro Pro- Proverbios 6. Proverbios 6. Ajá. Creo que es todo. 6:16. Ok, Habla de 6 cosas que aborrece Dios. dame un segundito. Que es que están las hojitas nuevas, entonces son todas pegadas. Dame un segundito. Sí, es que el capítulo 6. Ok, dame para ver si aquí lo tengo. Proverbios. Van a Vamos ver a que, ver, que, 5, que, ese, 6. que, es- que ese proverbio viene desglosado desde la cabeza hasta los pies. Viene en un orden, si habláramos de una persona, desde arriba hacia abajo, para que le presten cuidado a esto. ¿Querés que lo Y, lea todo? hasta el capítulo, a ver, porque yo también lo busqué, hasta donde dice lo Es que abomina a Dios. 6:16. Ujú. 6:16. 6:16. Lo que odia al Ujú. Señor. Ajá. Dice, hay 6 cosas que detesta el Señor y hasta 7 que le causan horror. Ujú. La mirada despreciativa, Desde arriba, hablando desde arriba de la persona. la lengua mentirosa, Mentirosos somos todos casi. las manos que derraman sangre inocente, Señalando. el corazón que medita intenciones culpables, Todos tenemos pensamientos inicuos. los pies que corren impacientes a hacer el mal, Ujú. el testigo falso que habla para mentir y el que siembra la discordia entre hermanos. Palabra del Señor. Palabra de Te Dios, alabamos, perdón. te alabamos, Señor. No sé si vieron el capítulo 16 o le pusieron atención, pero dice 6 cosas aborrece Yahvé y aún 7 abomina su alma. Si entramos en el contexto de este pasaje, yo me lo sé de memoria porque desde pequeño me caló profundamente ver y entender que hay 6 cosas que aborrece Dios.
los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos al mal y el testigo falso que habla mentiras. Pero dice que hay 6 cosas que aborrece Yahvé, pero la séptima la abomina. O sea, lo que más abomina a Dios es la número 7. Y oigan lo que es. Y dígame si ustedes no caen y si yo no caigo en esto. Y el que siembra discordia entre hermanos. Eso es lo que más, no aborrece, lo que más abomina Yahvé. ¿Cuántos de nosotros no hemos hablado del hermano, de la hermana, de su forma de vivir, de su forma de vestir? ¿Cuánto no hemos destruido al hermano? Y es lo que más abomina a Dios. Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque cuando creemos que somos los buenos, somos los peores. Cuando pensamos que están hablando de los escándalos de Coutier o del padre Minor, cuidado, y más bien no está hablando ese pasaje de nosotros. Cuando nosotros agarramos y andamos en chismes en la iglesia, cuando andamos hablando del sacerdote, mucho cuidado. Y pues, si aprender esto, lo que significa misericordia, tenemos que ser misericordiosos a la hora de emitir un juicio. Bueno, ahí vuelve a caer Pedrito con el gallo. Básicamente traicionó a Jesús en el monte Getsemaní. Todos, absolutamente todos los discípulos dejaron solo a Jesús. Todos. Y ya en la crucifixión solo llegó Juan. Llegó Juan con María. Todos los demás estaban escondidos. Al final eso, si yo hubiera estado en ese tiempo, se los aseguro que eso fue un escándalo. ¿Dónde están todos los que seguían a Jesús? ¿Dónde están? Imagínense que cuando agarró y hizo el milagro del pan y los peces, dice la Biblia que había 5.000 hombres y está hablando de género masculino, no está hablando, no está incorporando mujeres ni niños, está hablando solo de las personas que había en ese lugar, hombres, eran 5.000. ¿Dónde están todas esas personas que seguían a Jesús? Todos lo abandonaron, como usted, hermano, que me está escuchando, y yo, abandonamos a Jesús cada vez que pecamos. Cada vez que nuestros pies corren al mal, cada vez que nuestro corazón tiene pensamientos inicuos, cada vez que nosotros vemos altivamente al hermano, al vecino, al que tiene una necesidad, cada vez que movemos la lengua, el músculo que no tiene huesos, cada vez que agarramos y dañamos a alguien con nuestra lengua, somos enemigos de Dios. Cada vez que hacemos estas cosas malas, nos comportamos y abandonamos a Dios en su lecho. Es que a veces no lo pensamos tan crudamente, pero sí. O sea, nosotros nos llamamos cristianos y nos damos con la mano en el pecho y todo, pero no, no, no. Muchas veces nosotros, cuidado y no rayamos entre tener un comportamiento como los escribas o los fariseos. Cindy, ¿hasta cuándo hay tiempo? No sé el tiempo. ¿Usted sabe? No le pregunté. No, no, tranquilidad, por lo general terminamos entre las 9, vemos si 9:30 a veces, vemos si alguien tiene alguna duda o algo, algún comentario en los chats, entonces, y si quieres termina sin problema. Perfecto. Bueno, yo ahorita no tengo abierto el chat porque si alguien ha preguntado algo no le puedo responder porque estoy con la presentación. Entonces ahora, tal vez si usted Sí, me ahora al puede... final yo te digo si hay alguna pregunta, exacto. Perfecto, gracias. Mateo 18:7 y Lucas 17:1 básicamente dice lo mismo, dice, y dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan escándalos, porque hay de aquí, pero hay de aquel por quien vienen, lo que les decía ahora, el escándalo siempre va a estar a la vuelta de la esquina, pero hay de nosotros, si nosotros somos el motivo de escándalo, no si el padre Cutié, si nosotros somos motivo de escándalo. Hay cuanto todos los hombres hablen bien de vosotros, pues en ese momento trataban sus padres a los falsos profetas. Recuerden cuántas alabanzas tenían con los profetas y cómo terminaron muchos profetas escondidos en, en montañas para que no los mataran. Entonces, hay una frase que a mí me gusta mucho.
que dice que los que hoy te aplauden, mañana te escupen. Regularmente es así, regularmente la persona que te alabó hoy, aunque sea tu familia, mañana te va a criticar o te va a despedazar. Entonces hay que tener mucho cuidado. De hecho, hay un cantante, Facundo Cabral, que agarra y habla sobre los halagos y dice que él los esquiva. Bienaventurados los proseguidos debe ser perseguidos, creo que lo escribí mal, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Ojo, ojo con esto porque si quiero hacer la salvedad que dice, eh, cuando os persigan a causa de mí, no a causa de los pecados que nosotros hagamos. No es como, wow, me andan persiguiendo, qué bien, soy un cristiano. Negativo. Si nos persiguen por el nombre de Jesús, bien. Si nos persiguen por nuestros pecados, algo estamos haciendo mal. Juan 15, del 18 al 19 dice, si el mundo os odia, sabed que a mí me han odiado antes que a vosotros. ¿Cuántas cosas no hemos escuchado de Jesús? No sé, son demasiadas. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, porque yo al elegirlos os he sacado del mundo, por eso os odia el mundo. De acuerdo, eso no, eso no. Y bueno, ya se terminó la presentación. Tengo un montón de ejemplos más de, de sacerdotes. Los de Chile, por ejemplo, hace 3 años los obispos de Chile fueron metidos en un escándalo súper fuerte. Yo por lo menos no recuerdo algo así en la Iglesia Católica. El tema era pedofilia, de encubrimiento de pedofilia, y al final todos la agarraron y le presentaron la renuncia al Papa Francisco. ¿Qué más? Bueno, ahorita en Alemania la cosa con el papado no ha estado muy bien. El arzobispo que tienen en Alemania es un poco, puña, cómo decirlo sin decirlo? Eh, Antidoctrinal, no sé. Quiere agarrar y quebrar la doctrina de la iglesia, quiere agarrar y hacer muchas cosas que no están correctas. Doctrinalmente no es porque digamos a la iglesia se le antoje, sino doctrinalmente no se pueden. Ha hablado muy mal del Papa. La iglesia en Alemania realmente se cree que podría ser el próximo sigma de la iglesia. Bueno, hablando de sigma de la iglesia, todos podemos agarrar y recordar el sigma de la iglesia ortodoxa en el año 1050, si no me equivoco, cuando se separó. Igual por mismo porque que no querían seguir las órdenes del Papa. Y otro escándalo, la segunda separación, el segundo cisma que tenía la iglesia, que fue el de los hermanos protestantes, como Martín Lutero, siendo un fraile, si no me equivoco. Fue otro escándalo, ¿qué más? Bueno, las inquisiciones, no fue solo la Inquisición, porque le llaman la Inquisición. No, fueron muchas inquisiciones y en las que hay mucha tela que cortar, pero ese tema sí lo tengo claro, que es muy largo y aparte va en una presentación que no sé si ya se las dieron o se las van a dar. Entonces de la Inquisición propiamente no voy a hablar, pero no fue una, fueron varias. Entonces ahí vamos a tener otros hermanos que les puedan agarrar y explicar y que ustedes puedan entender más ese tema porque es un tema que necesita una exposición completa y aún así creo que se queda corto porque es demasiado largo. ¿Qué otra cosa? Tal vez algunos de ustedes me puedan recordar algún tema que para ustedes, tal vez no tan global, pero para ustedes ha sido un escándalo, algo que ustedes hayan vivido o participado, o preguntas que tengan y que yo les pueda agarrar y les pueda ayudar. En la medida de lo que pueda, yo les respondo y si no, ahí está la hermana Cindy dispuesta a contestarles todo.
Yo estoy aprendiendo también, Eric, no creas. No, no, ya la tenemos ahí para que responda todo. A ver, no sé si algún hermano quisiera decir algo, si no, mientras ahorita estoy revisando si hay alguna pregunta o... También recordemos el gran sismo también que hubo como el rey Enrique VI, yo creo que fue, que cuando él se quiso divorciarse de la reina Isabel y volverse a casar, que fue cuando se hizo la iglesia, bueno, no me acuerdo ahorita el nombre de la iglesia, que él se separó de la iglesia de Roma. Ujú. El rey Enrique VIII de La Inglaterra. iglesia anglicana era, ajá. Ajá, exactamente, la iglesia anglicana, exactamente, que él fundó. Que El es rey donde está octavo. ahorita el padre Coutier. Ajá. Ujú. La hermana Gendry nos compartió una imagen muy bonita que dice, los sacerdotes son como aviones, cuando caen son noticia, hay cientos de miles de ellos volando todos los días, ¿quién habla de ellos? Nadie, porque no son noticia, oremos por los sacerdotes. Vieras que me parece súper válido, súper interesante eso, porque nuestras oraciones, no sé si ustedes lo tienen presente, pero nuestra oración debería ser para con el sacerdote, para con los obispos, para todas esas personas que tienen cargos importantes dentro de la iglesia, que al final son parte de ese testimonio de Dios. Decía San Francisco de Asís, eh, habla tanto de Dios, aunque tengas que mover la boca. Por ahí, parafraseado es algo así. Básicamente nosotros tenemos que dar un testimonio con nuestras acciones y no con nuestra boca. Nuestras acciones deben representar el grado de cristianismo que tenemos nosotros. Y me parece muy válido. Sí, sí deberíamos agarrar y tener presente a nuestros sacerdotes, porque ellos sufren de muchas tentaciones. Por ejemplo, el padre Coutier. El padre Coutier entiendo que se dio por una confesión de una hermana una fiel que le agarraba y le gustaba, y así se empezó a dar. Y todos podemos agarrar y criticarlo. Como les digo, no es mi intención agarrar y defenderlo, pero ante una tentación donde nadie nos ve, ¿cuántos de nosotros no caeríamos? Porque ahorita hablar de cualquier caso es súper fácil, pero ante una tentación cada uno sabe su debilidad. Tal vez para algunos hermanos son las mujeres, tal vez para algunas hermanas, no sé, cualquier cosa, dinero, posesiones, un trato bonito. Que una hermana llegue a un sacerdote y le dé un trato mejor que el que le da a su esposo y que sea así de atractivo, como dicen que es el padre Coutier. ¿Y cuántos no podemos agarrar y caer en la oscuridad, donde nadie nos ve? Pero ahorita hablar de todas esas personas líderes es súper fácil. Así es. De hecho, aquí tengo otro dato, la hermana Yandri que nos pone, qué pena con eso de los escándalos de la iglesia. Sin embargo, ¿qué pasaría si se descubriera que muchas acusaciones en contra de estos es falso? No creo que pase nada. O sea, nosotros no nos van que este padre de Chicago, si quieren pueden buscar su historia. Muy poca gente sabe de que ese sacerdote salió libre y salió absuelto, salió inocente. Porque al final lo único que le importa al periodismo es la página amarilla donde dicen dos menores fueron violados por un sacerdote. Entonces al final creo que eso no pesa. Las cosas buenas al mundo no le van a pesar, le van a pesar las cosas malas y ese punto negro que nos pueden agarrar y criticar. Pero para nosotros sí nos da para mí, a Eric Fernández le da una enseñanza de que tal vez yo, si hubiera estado en esa posición, yo tal vez hubiera señalado al padre y después hubiera tenido que pedirle perdón a Dios y al padre por haberlo juzgado. Porque al final nosotros nunca vamos a conocer la historia real. Ahorita podemos decir que el padre Minor estafó y se robó propiedades, pero ¿quién a ciencia cierta lo tiene, pero firme y claro? Tengo otra pregunta, Eric, de la hermana Yasmín Ruiz, que dice, los que son de la iglesia episcopal, a la que fuera de la iglesia católica, ellos celebran la Eucaristía, ya que, como usted menciona, que ellos se dicen llamar católicos.
¿Cómo lo voy a explicar? Y espero explicarlo bien. Sí celebran la comunión, pero no es válida. ¿Por qué? Porque recordemos que el orden sacerdotal viene desde Pedro hacia abajo. Entonces, en algún momento agarra y se rompe lo que es esta unión de la iglesia y se separan los anglicanos, por lo que dijo el hermano ahora sobre la reina y el rey, y automáticamente ellos ya no ven como válido lo que es el orden sacerdotal ni lo que es el papado. Entonces ellos quedan en rebeldía y siguen haciendo sus ritos y ahorita ellos siguen ordenando sacerdotes. Pero ¿quién ordenó esos sacerdotes? Ellos no llevan una secuencia, ellos no llevan un orden, eh, una ordenación como dice la ley en la iglesia católica. Entonces, si usted va a una iglesia anglicana, usted puede agarrar y decir, es lo mismo que la iglesia católica, es lo mismo, pero no. De hecho, ellos tienen imágenes, o sea, tienen cosas muy similares porque salieron de nosotros. Pero al no tener la sucesión apostólica, esa es la palabra, la sucesión apostólica, la Eucaristía de ellos, de no, ¿quién le dio la bendición al sacerdote para poder hacer la comunión? ¿Me puede explicar bien o más bien no se enrede? Yo sí te entendí, no sé si algún hermano tiene alguna duda. Recordemos que la cúspide de la iglesia es la Eucaristía. Y la Eucaristía tiene que ser dada por sucesión apostólica, por un ordenamiento sacerdotal, diciéndolo así más resumido. Vamos a ver, dice, bueno, igual doña Yendri misma nos comenta, mi abuela que en paz descanse, decía que al sacerdote hay que respetarlo porque es el representante de Cristo y con los ornamentos ya revestido para la Eucaristía es la persona de Cristo mismo. Sí, en efecto, de hecho, hace como 2 años leí, porque preguntaban de un sacerdote que se declaró homosexual y salió del sacerdocio. Él había tenido relaciones con otros hombres siendo sacerdote. Entonces le preguntaban en ese momento creo que era el Vaticano, no recuerdo porque hace ratico que lo leí, pero le preguntaban que si esas Eucaristías y esas comuniones valieron. Y entonces quien se pronunció decía que sí, porque cuando lo hicieron estaban vestidos, tenían el poder, o sea, al final, revestidos, perdón, al final ellos son personas que son ordenadas y tienen esa sucesión apostólica y siempre la van a tener. Su pecado los va a alejar de Dios, pero no los deja alejados de la sucesión ni lo que Dios les ha permitido. Eh, Puedo poner un montón de ejemplos. Hay sacerdotes, recuerdo un sacerdote que se metió en drogas y dejó la iglesia y terminó siendo indigente y después pudo agarrar al tiempo, agarrar y restablecerse y alejarse de las drogas y todo y volvió a su cargo sacerdotal. Porque al final, eh, es que no quiero que suene como justificación, pero el pecado no nos puede tener amarrados. O sea, si nosotros vivimos encadenados al pecado, pongamos que Eric, para no poner otro ejemplo, pongamos que Eric tiene un pecado X, no sé, mujeriego, pongamos así, mujeriego. Eh, y al final, mi pecado no puede ser tanta carga como para yo no agarrar y no querer recuperar mi camino con Dios. No puede ser que yo tenga ese sentimiento de culpa que me da el enemigo, porque no hay otra persona ni ser que sea el enemigo, que me da ese sentimiento de culpa para que ya yo no vuelva a las cosas de Dios. O sea, ¿qué es peor? ¿Arrepentirme e intentar volver a retomar mi vida o agarrar y seguir derrotado en el piso? ¿Cuántos errores nosotros no cometemos en el trabajo? ¿Y acaso que renunciamos? ¿Quién de ustedes agarra y renuncia al trabajo porque cometió un error? No, si el trabajar es parte de un crecimiento. Como padres, me imagino que la mayoría son padres, ahorita no los puedo ver en las cámaras, pero ¿cuántos de nosotros no hemos cometido errores como padres y dejamos de ser padres? No, no dejamos de ser padres, seguimos siendo padres en esa formación de tener una crianza mejor y al final volvemos a terminar mal, porque dicen que los abuelos son alcahuetas, entonces volvemos a cometer otra vez cuando somos abuelos los mismos errores que cuando éramos padres.
Eso sí es cierto con los abuelos. Amén, dice usted. Sí. Vamos a ver. Dice, con respecto a esa iglesia de Estados Unidos que dice llamarse católica, pero no lo es, ¿qué pasaría si un católico de los nuestros, un laico, va a la iglesia de esas a una misa, por ejemplo, sin saber que no es católica y llegará a comulgar? Si él o ella estuviera inocente, ignorando que no es la iglesia, estaría en pecado. ¿Qué debería hacer tan pronto sepa que no era la iglesia de Jesús? Gracias. Es que vamos a ver, si está yendo por ignorancia, no está cometiendo un pecado. Si yo voy a otro país que no puedo agarrar y hablar su idioma, pues supongamos otro ejemplo. Me gustan los ejemplos, pero si no se han dado cuenta. Yo me voy para Japón, encuentro una iglesia, me meto, creo que la iglesia católica, yo me siento satisfecho con solo agarrar y recibir la comunión, porque para mí ese es el cúspide, para todo católico debería ser el cúspide. No entendí nada de la homilía, pero agarré y recibí la comunión. Entonces, ¿en qué parte yo soy pecador o soy malo si yo tenía un desconocimiento? Entonces ahí no hay ningún problema. Lo que pasa es que al final lo que yo comí o ingresé a mi cuerpo no era realmente la Eucaristía, porque no tiene esa sucesión apostólica. Ok, vamos a ver. Dice el hermano Luis, en Costa Rica también hay casos de injusticia contra sacerdotes inocentes que los manchan y hasta los separan del ministerio. Con ellos les hacen daño a él, a su familia y a la comunidad eclesial. Después tengo aquí vamos a ver, dice, no sé si es hermano o hermana, dice Gaby. Dice, pienso hermanos que todos estamos expuestos como pecadores. Sin embargo, el maligno ataca a todos aquellos que se encuentren más cerca de Dios. Debemos orar mucho por la iglesia, que somos todos, para tener mayor fe y firmeza para no caer en la tentación. Muchas de las personas que han caído en tentación en algún momento han estado muy cerca de Dios. Vieras que eso es súper interesante porque me da pie a evangelizarles un poco. Yo más que expositor, yo me considero, eh, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Me considero más de hacer la reflexión, de hacer esa reflexión que quede en el corazón de nosotros. Eh, ¿Me repites un toquecito lo que dijo la hermana? Claro, dice. Pienso, hermanos, que todos estamos expuestos como pecadores. Sin embargo, el maligno ataca a todos aquellos que se encuentren más cerca de Dios. Debemos orar mucho por la iglesia, que somos todos, para tener mayor fe y firmeza para no caer en tentación. Muchas de las personas que han caído en tentación en algún momento han estado muy cerca de Dios. Ya recordé el pasaje. Dice la escritura que el que se sienta que está bien, que pida a Dios que aumente su fe. Cuando alguno de nosotros nos sintamos que somos así, voy a usar una palabra que usan ahora en el colegio de mi hija, que son la leche. Esa es la palabra. Yo me quedé impresionado ahora con las palabras diferentes a las que uno conoció. Pero dice mi hija que ahora son la leche. Entonces, cuando uno se sienta ser tan carga en el cristianismo, tiene que pedirle a Dios que le dé esa sabiduría y que lo mantenga firme, porque es cuando se le viene todo el remolino. Y ustedes saben que cuando el río suena, viene hasta con piedras. Entonces los que nos sintamos seguros, más bien debemos de doblar más rodillas para agarrar y pedirle a Dios que nos mantenga fuertes. Y eso es siempre digámoslo, cuando yo doy estas exposiciones, yo le pido a Dios que no, que no me avergüence, no de mi pecado, sino que no me avergüence delante de la gente, porque si no yo terminaría siendo un escándalo y sería piedra tropiezo para todos ustedes. Entonces, que me dé la oportunidad de agarrar y ser firme en la fe y no caer en algo que me agarre y no por mí, como les digo, parece broma, pero no es por mí, es porque cuántas personas me puedo llevar entre las patas, aunque yo no soy una persona conocida ni nada, o sea, nada de nada, pero solo con mi familia, que me agarren y me ven y tienen una opinión de mí y les gusta ver al Cristo que uno predica, ya con solo eso es válido.
Entonces siempre hay que agarrar y orar para que Dios lo mantenga firme. Eso es súper importante. Así es. Bueno, no veo que haya más. Ah, bueno, aquí el hermano Marco Pérez dice, yo pienso que un sacerdote santo al menos es mi fe porque así lo dice Levítico 21:8, sacerdote lo tendrás por santo. Y en ese verso baso mi fe de tener al sacerdote como encargado de Dios. Sé y soy consciente que un sacerdote es pecador y está expuesto al pecado como todos nosotros. Pero si soy un médico, depende de mí ser un buen médico. Si soy policía, depende de mí ser un buen policía. Si soy un santo sacerdote, depende de mí practicar la santidad que me demanda mi puesto como sacerdote, pero por eso debemos orar mucho por ellos. Muchísimas gracias por el comentario, hermano Marcos. Me parece que está muy bonito este pasaje de Levítico Y de se que lo al voy a sacerdote ilustrar lo más. tendrás por santo. Y se lo voy a Adelante, adelante. ilustrar más el hermano Marco. Súper bien lo que dice. Pero recuerde que somos nosotros en la iglesia del hermano Marco. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Nosotros somos sacerdotes, profetas y reyes. ¿Cuánto debemos agarrar y doblar de rodillas para nuestro sacerdocio no ser quebrantado por la influencia del maligno y porque nosotros corremos a ese pecado y nos dejamos caer? Entonces, súper bien lo de la oración por los sacerdotes, pero también hay que recordar que nosotros somos sacerdotes. Me parece súper acertado. La hermana Marisol levantó la mano. Adelante, hermana. Sí, gracias. Bueno, es que ahí en una parte de las, perdón, de las filminas se mencionaba el caso de Judas. Y entonces yo quería como todavía recalcar un poquito más de eso. En un libro que se titula Afectividad y Sexualidad Sacerdotal, yo había visto un comentario muy bonito sobre eso y ahorita lo estaba buscando. En síntesis, porque es un poco largo, dice que Jesús, cuando eligió a los 12, primero estuvo en oración y Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, cualquiera podría decir que como si él eso lo hizo desde la oración y era el Hijo de Dios, pudo elegir a Judas, el que lo traicionó, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos dar respuesta cuando alguien nos interpela, sobre todo obviamente los hermanos separados, pero también muchos de los católicos que no están muy firmes en su fe nos interpela cuando se dan estos escándalos como en los últimos tiempos, sobre todo de pedofilia, de abusos en general. Porque ayer, por ejemplo, escuché de un cardenal que abusaba de seminaristas, ¿verdad? Y en el caso no era de menores. Y así, tantos escándalos que están saliendo a la luz porque los medios de comunicación siempre están, pues, deseando, como decía el hermano, ¿verdad?, encontrar lo mínimo para atacar a la iglesia. Pero, ¿qué podemos decir? Bueno, respecto de Judas, si el mismo Jesús, que era el Hijo de Dios, y después de haber puesto en oración esa decisión, eligió a Judas, no fue porque Jesús se equivocó, sino porque Judas, al igual que los otros 11, a pesar de ser elegido, no tenía un destino predeterminado, como ninguno de los sacerdotes ni nosotros lo tenemos. Dios siempre respeta nuestra libertad. Y en esa libertad que Dios nos da, fue que Judas tomó la mala decisión, a pesar de haber estado con Cristo 3 años, haber visto todos los milagros que Jesús hizo, haberlo escuchado en directo, ¿verdad?, con sus propios oídos, a Jesús hablar todas las cosas bellas que él habló. Pudo haber muchas veces sentido que su corazón latía fuerte, que se conmovía por el Espíritu Santo a través de las palabras de Jesús, y sin embargo, al final lo traicionó. Entonces, nosotros, ¿qué podemos decir de un sacerdote? Que igual es un hombre que fue elegido entre los hombres, como se dice, para servir a los hombres, como se dice de los sacerdotes,
y que es un hombre igual que nosotros, que tiene la libertad y que al final puede tomar malas decisiones. Y otra parte muy bonita que decía, si la iglesia naciente se hubiera centrado en el escándalo que dio Judas, ¿qué hubiera pasado con esa iglesia? Hoy no estaríamos aquí creyendo en Jesús. Hubiera muerto inmediatamente apenas naciendo, pero los creyentes se centraron en el testimonio de los otros 11 que fueron capaces de dar su vida, excepto Juan, ¿verdad? Todos los demás fueron martirizados. Y esa iglesia se centró en el testimonio de esos 11, no en el de uno que falló. Igual nosotros ahora podemos decir, bueno, como decía el hermano, no es que justifiquemos, porque uno solo que cometa un abuso sexual es, claro que sí, condenable y es un dolor para la iglesia porque es uno de sus hijos y de sus ministros que fue ungido, pero no podemos centrarnos en la minoría que falla y por eso juzgar a toda la iglesia, porque hay cientos de miles de sacerdotes que están haciendo su servicio con amor, con santidad, y en eso es en lo que tenemos que centrarnos, ¿verdad? Sabiendo, como decía el hermano también, que la iglesia es santa y pecadora, no podemos centrarnos en los pocos que fallan, tenemos que seguir adelante y más bien orando. Y yo pienso que esa es una de las cosas que más fallamos como católicos, en orar por los sacerdotes, como decía ahora el hermano que hizo el comentario. Y nosotros también, en parte por eso, por esa omisión, somos culpables de esos fallos, porque no los estamos sosteniendo lo suficiente en oración. Porque el diablo a todos nos tienta, pero obviamente que a los sacerdotes, a todos los consagrados y a todos los laicos que están más comprometidos en la obra del reino, a esos son a los que principalmente ataca, ¿verdad? Porque como decía, ya los que están de su lado ya no le preocupan mucho, pero los que están tratando de llevar con santidad adelante la obra del Señor, pues a esos son los que él más ataca. Entonces nosotros tenemos la obligación de estar, como decía, que los primeros cristianos oraban por Pedro y nosotros tenemos que preguntarnos si de verdad estamos bien comprometidos en esa oración por nuestros sacerdotes y consagrados. También a propósito de que este ministerio que nos está dando este servicio, este curso, es de San Francisco de Sales. En ese libro, como les digo, vienen dos ejemplos, el de San Francisco de Asís y el de San Francisco de Sales. De San Francisco de Sales, lo que se menciona es que es un santo que vivió en el tiempo de la Reforma y que menciona ahí que la Reforma que inició Martín Lutero no se dio tanto por aspectos doctrinales ni teológicos, aunque luego, claro, cuando él la fundó ya se hizo ver cuestiones de esa índole que él recalcó, ¿verdad? Lutero, sino que nació, y eso para mí fue un dato muy interesante porque yo no lo sabía, y tal vez muchos aquí no lo sepan tampoco, entonces por eso quería compartirlo, que esto inició más por escándalos morales. En primer lugar, del mismo papa de esa época, que tenía no sé cuántos hijos con no sé cuántas concubinas. Y después de ahí también, en esa época se daban muchos escándalos de sacerdotes, escándalos de tipo sexual. Y esa fue la causa por la que Lutero, la principal causa por la que Lutero inició la reforma protestante. Y en esa época entonces salió San Francisco de Sales diciendo, o sea, defendiendo la iglesia, él les decía que, bueno, tal vez voy a ver aquí, tal vez eso sí lo puedo leer, sería bonito que si me permiten leerlos textualmente, las palabras de San Francisco de Sales. Vamos a ver.
Dice, San Francisco de Sales decía, a ver, San Francisco de Sales fue poniendo en riesgo su vida de amor. Muchas veces fue golpeado en su camino y dejado por muerto. Un día le preguntaron cuál era su postura en relación al escándalo que causaban tantos de sus hermanos sacerdotes. Lo que él dijo es tan importante para nosotros hoy como lo fue en aquel entonces para quienes lo escucharon. Él no anduvo con rodeos y dijo, aquellos que cometen ese tipo de escándalos son culpables del equivalente espiritual a un asesinato, destruyendo la fe de otras personas en Dios con su pésimo ejemplo. Pero al mismo tiempo le advirtió a sus oyentes, pero yo estoy aquí entre ustedes hoy para evitarles un mal aún peor, oiga, aún peor que el mal que cometían esos sacerdotes. Dice, mientras que aquellos que causan el escándalo son culpables de asesinato espiritual, los que acogen el escándalo, los que permiten que los escándalos destruyan su fe, son culpables de suicidio espiritual. Son culpables de cortar de tajo su vida con Cristo, abandonando la fuente de vida en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. Entonces, ahí está, si nosotros podemos conversar con alguien que nos interpele ante eso, ahí está un punto muy importante, esas palabras de San Francisco. Si una persona se separa de la iglesia por el escándalo de un sacerdote, está pecando de suicidio espiritual, porque se está alejando de la verdadera iglesia de Cristo, de la gracia que Él nos da, de la vida espiritual a través de los sacramentos y en especial de la Eucaristía. Gracias. A usted Gracias las a usted, gracias, hermano. hermana. Me pareció muy, muy acertado, tiene un bonito conocimiento de la escritura y se desenvuelve bien. Debería pensar en ser expositora. Súper bien los aportes, nada que agregar. Solo quería explicarle la frase que ahora la dije mal, es predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Esa es la frase de San Francisco, bueno, que se le atribuye a San Francisco de Asís, pero ahora la dije como Cantinflas o como el Chavo del Ocho, como el Chapulín. Ok, bueno, me parece que no tenemos más preguntas. Igual para este domingo estaríamos abriendo el chat en caso que algún hermano necesite hacer alguna pregunta, ya sea porque le quedó ahorita la duda o porque vio el tema después y no pudo participar hoy. Entonces, no sé, Eric, el domingo, ¿a qué hora podrías vos? Por lo general siempre lo hacemos que entre las 8 y 10 de la mañana, pero ahí nos acomodamos cuando algún expositor necesita que sea más tardito, que abramos el chat en caso de que algún hermano tenga alguna consulta. A mí me sirve temprano, a las 8. A las 8, ok. Sí, me sirve, mientras más temprano mejor. Perfecto, vamos a dejarlo de 8 a 10 entonces para este domingo. Y vamos a terminar entonces, porque bueno, ya son las 9 y por respeto a los hermanos que nos acompañan, entonces vamos a ir finalizando con una última oración. Recordarles, hermanos, que para la otra semana la clase, bueno, nos va a acompañar el hermano Weiler, ¿verdad? Sobre lo que nos estaba indicando ahora Eric, la Inquisición. La Iglesia Católica mató gente. Entonces esta clase va a estar bastante bonita y bastante interesante para que nos acompañen, ojalá todos a las 7 de la noche, horas de Costa Rica. Y el domingo, si Dios lo permite, nos estaríamos encontrando en el chat. Erika, aprovechando que nos acompañaste hoy, ¿nos puedes ayudar con la última oración, por favor? Sí, claro. Gracias. Bueno, nos ponemos en presencia del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, te damos muchas gracias porque nos permitiste hoy estar aquí en tu presencia, aprendiendo de ti. No hay nada más bonito que poder agarrar y enriquecerse de conocimiento y poderlo poner en práctica, porque de nada sirve el conocimiento sin la práctica. Te damos gracias, Señor, porque nos hiciste tener la voluntad de estar aquí, porque sin ti no somos nada.
podríamos estar acostados viendo televisión, viendo un partido, pero tú querías que estuviéramos formándonos y aprendiendo de ti. Y te damos primero que nada a ti la gloria por ser tan bueno, a nuestra mamita María, que nos cuide, que nos proteja, que siempre interceda por nosotros, eh, a Diosito que nos agarre y nos ayude y nos dé esa fortaleza para no desviarnos del camino, que nunca nos deje ser un escándalo, que nunca nos deje ser una piedra de tropiezo para un hermano. Te pedimos que cada uno de nuestros hogares pueda tener un buen descanso, los que van a descansar, los que van a ir a trabajar, que tengan un buen trabajo, una buena noche. Y te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, por los hermanos que prepararon todo, la hermana Cindy, los hermanos que están atrás de ella también. Te damos gracias por esas personas que dijeron presente a aprender. Y todo te lo pedimos y te damos gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Eric. A Muchísimas ustedes, más gracias a bien. todos. Que pasen buenas noches, descansen, feliz fin de semana, que Dios los bendiga mucho. Gracias a todos. Gracias, buenas Muchas noches. gracias, bendiciones. Igual, Adelante. gracias. Muchas gracias, bendiciones a todos.